poquito la clase de la vez pasada. Me han pedido que por favor la refuerce. Y ahí vamos a tratar la misma clase de la vez pasada que tiene que ver con trasplante capilar técnica FUE, pero también vamos a ver algunos casos que he tenido a lo largo de mi experiencia y vamos a ver cómo hemos trabajado también, ¿no? Y vamos a ir aplicando a cada caso. Como les decía la semana pasada, lo más importante es recordar que el trasplante capilar es una redistribución del cabello. Es decir, vamos a llevar el cabello de una zona que se encuentra en buenas condiciones a una zona donde existe calvicie en el paciente. Y eso es lo que nosotros debemos de tener muy en cuenta. Va a ser muy importante conocerlo y sobre todo va a ser muy importante que esto se le transmita al paciente porque no es que la zona donante, que la vamos a llamar a la zona lateral y posterior, la zona sana, sana entre comillas, porque después vamos a tocar un poquito el tema de eso, es una zona que es un recurso no renovable, es una zona que es un recurso limitado. Por eso es que yo siempre refuerzo el concepto de que el trasplante capilar es una redistribución del cabello, porque muchas veces he visto colegas que hacen lamentablemente mal uso de esta zona donante y luego terminas perjudicando, en vez de mejorar la condición del paciente estéticamente, terminas empeorando esta condición haciendo un mal o un abuso de la extracción de unidades foliculares de la zona donante. Entonces, hay que tener especial cuidado con esta zona donante, hay que hacer una extracción sistemática, hay que evaluar bien al paciente de cómo está su zona donante, hay que saber cuándo decirle al paciente que no podemos hacer un trasplante capilar porque no siempre se puede. Recuerden que la alopecia naturalmente podemos verla normalmente en la región de la coronilla, podemos verla normalmente en la región frontal, en la línea anterior, ¿no es cierto? Pero, y ese es el patrón común de una alopecia androgénica o una alopecia de tipo hereditaria generada por la hormona dihidrotestosterona. Pero también podemos ver que hay patrones difusos de esta alopecia androgénica. ¿Y qué quiere decir estos patrones difusos? Que vamos a tener alopecias androgénicas en donde la zona donante, que normalmente se encuentra en muy buenas condiciones, también está afectada. Y eso lo vamos a ver en la historia clínica, ¿no? Y en ese caso vamos a tener que hacer una, una buena valoración y saber cuándo decir al paciente, se te puede operar en este momento o mejor es que llevas un tratamiento antiandrogénico por un tiempo y de ahí te podemos hacer el trasplante capilar. ¿Cuántos trasplantes podemos hacer? Podemos hacer 3, 4 trasplantes, todo va a depender del estado de la zona donante. Siempre ya sabemos la evolución de la zona receptora eh, va a tener las mismas condiciones de la zona donante, ya no va a detener la evolución natural de la alopecia. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque recordemos que el hecho de que hagamos un trasplante capilar no quiere decir que hemos curado el problema, ¿no? No quiere decir que hemos tratado esta herencia. Recuerden que la herencia va a continuar, eso yo le digo a los pacientes, es una herencia. Entonces, no renuncias a esa herencia. Simplemente nosotros la tratamos y la sobrellevamos, la frenamos para que no continúe avanzando y buscamos la mejor manera de hacerlo. Importante esta parte, como les dije hace un momento, no detiene la evolución natural de la alopecia. ¿Por qué? Es importante hacer recordar al paciente que si tienes una alopecia androgénica, yo te hago tu trasplante, pero debes de continuar con tu tratamiento antiandrogénico de acuerdo al plan que el colega o el, el doctor haya hecho para el paciente, ¿no? Eh, si nosotros, porque sabemos que a pesar de que se ha hecho el trasplante, el paciente debe de continuar con este tratamiento antiandrogénico, ya sea con finasteride o dutasteride. Ya, esto es muy, muy importante. ¿Qué pasa si nosotros hacemos el trasplante en una zona donde vemos de que
Vemos que vamos a poder cubrir, ¿no?, con una buena cantidad de unidades esa zona, pasa el tiempo y el paciente continúa afectándose, ¿no? Tenemos una buena cantidad de cabello en la región donde hemos hecho el trasplante, pero posterior a esa parte que no hemos tocado en el trasplante comienza a afectarse. Y eso puede pasar, y eso es porque el paciente no se adhirió al tratamiento, porque no se le reforzó que era importante continuar con el tratamiento antiandrogénico. Entonces, eso, por favor, es algo muy importante. Siempre hay que hacer una evaluación del estado general del paciente. Eh, Recuerden que hay que hacer una buena historia clínica, una anamnesis. No siempre es una alopecia androgénica, puede ser otro tipo de alopecias que nos puede confundir. eh, los antecedentes patológicos, si tiene alguna enfermedad que de repente en el momento nos pueda imposibilitar el poder hacer un trasplante capilar o de repente nos imposibilite iniciar un tratamiento antiandrogénico. Por ejemplo, pacientes con VIH, ¿no? Yo los opero con total normalidad siempre y cuando el paciente me presente su examen de carga viral y CD4, ¿no? Si todo está bien en esa parte, yo puedo hacerle su trasplante capilar sin ningún problema. Las reacciones adversas medicamentosas, hay medicamentos que nosotros vamos a brindar, ya sea en el intraoperatorio o durante el procedimiento posterior posterior al procedimiento, un ratito, o posterior al procedimiento, le vamos a dar alguna serie de medicamentos, podría ser antibióticos, antiinflamatorios, y debemos de tener muy en cuenta si es que este paciente tiene alguna reacción adversa medicamentosa, ¿no? Recuerden que es un procedimiento ambulatorio, no requiere de hospitalización, ¿ya? Y vamos a usar anestesia local o pseudoanalgesia según las condiciones del paciente. Yo normalmente, bueno, para ello debemos de tener una sala ya, una sala de procedimientos más preparada. Bueno, se invierte un poco más y se le puede dar la opción al paciente si es que requiere pseudoanalgesia, siempre y cuando tengamos el equipamiento adecuado o necesario para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque recuerde que estos procedimientos duran varias horas. Entonces, a veces no se pasa muy bien con el paciente cuando son varias horas y es un paciente impaciente, es un paciente que de repente sufre de ansiedad, ¿no? Por el mismo hecho de estar varias horas acostado o estar también sin poder movilizar la cabeza, entonces comienza a haber dolor en el cuello, todas esas cosas, ¿no? Y eso comienza a generarnos ya problemas como dolores en la zona del cuello, comienza a haber muchas veces taquicardia, dolor de cabeza, al haber taquicardia se metaboliza más rápido la anestesia, se va yendo la anestesia, la cobertura de la anestesia, entonces comenzamos a tener problemas. Es mejor poder darle la opción teniendo una sala totalmente equipada, ¿no? Ya sabemos que la zona donante es la zona occipital y parietal, también se puede hacer de otras regiones del cuerpo, como el pecho, también cabello, el cuero cabelludo, que es lo normal, brazos, hasta de vello púbico, ¿no? Pero siempre de otras zonas de las que normalmente no se usan, ya sea pecho, brazos, axila o este, o vello púbico, vamos a usarlo básicamente como relleno, ¿no? Como relleno cuando ya nuestra zona donante, que normalmente se usa del cuero cabelludo, es limitada. Eh, el resultado, ya sabemos, es duradero, pero va a durar bastante. Sin embargo, todo depende de que las unidades foliculares extraídas estén en muy buenas condiciones. Para hacer este tipo de extracción de unidades foliculares, estas se van a hacer individualmente y directamente, ¿no? Va a ser una por una. Se van a usar punch
de 0,6 a, 1,2 milímetros de diámetro, ¿ya? Yo normalmente estoy entre 0,85 a 0,90, 0,9 de diámetro y con eso me va muy bien. ¿Cuándo voy a hacer esta variación del tamaño del punch? Básicamente hago la variación cuando vemos que hay unidades foliculares gruesas o delgadas, ¿no? Entonces, en ese aspecto hay que ir testeando al paciente conforme vayamos avanzando el procedimiento. Puede ser con asistencia manual o robótica, ¿no? Normalmente lo que vamos a ver es el FUE mecánico, que ahora vamos a ver más adelante. El FUE manual, hay personas que lo hacen en alguna parte del mundo, no sé si acá en Perú lo harán, pero sí lo hacen. Y el FUE robótico, que también ya hay acá en Perú, pero que es mínimo, ¿no? Realmente. Aquí tenemos el trasplante capilar FUE manual, ¿no? Básicamente se genera con este manguito que contiene al punch. Vamos a hacer un movimiento de oxidación para extraer las unidades foliculares. Yo tuve la oportunidad de ver a un doctor muy reconocido, que era un sudafricano, Morana de Panzula, llevé un curso con él, en donde él se dedica a hacer trasplante capilar bajo esta técnica, FUE manual. Ya se imaginan tener que sacar 2.000, 3.000 unidades foliculares bajo esta técnica de haciendo este movimiento oscilatorio de este manguito que contiene el punch. Este es el trasplante capilar FUE robótico, ¿no? En la experiencia que he tenido algunos pacientes que ya han estado con este tratamiento, esto de acá es como un marco para que el- este equipo que tiene un lector sirva como de delimitación para que no se salga el equipo de fuera de de este cuadrante, ¿no? Entonces esto es lo que genera la delimitación. Lamentablemente, cuando se tiene que colocar este cuadrante delimitador, genera bastante presión en el cuero cabelludo y por lo tanto hay mucho dolor. Eso es lo que me han referido. Y el trasplante capilar fue mecánico, en donde es lo que nosotros más comúnmente vamos a ver, ¿ya? Es lo que más comúnmente vamos a ver, ¿ya? Que es el trasplante capilar convencional. Vamos a usar este tipo de equipos. Hay algunos equipos con pantallas táctiles, ¿no? Y básicamente este equipo va a hacer un movimiento de rotación para poder extraer las unidades foliculares, ¿no? Y van a generar un corte en sacabocado para que puedan ser extraídas con una pinza. Esto es lo que comúnmente vamos a ver y vamos a ver en la práctica también. Aquí tenemos algunas ventajas, también vamos a mostrar las desventajas. Bueno, es mínimamente invasivo, obviamente, ¿no? Hay una recuperación quirúrgica mucho más rápida porque son microperforaciones. Al ser microperforaciones, van a haber cicatrices poco visibles. Se puede usar cualquier tipo de zona donante donde existan unidades foliculares, ¿ya? Y no es necesario el uso de estos microscopios, estereomicroscopios, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a hacer unidad por unidad folicular y ya no es como antiguamente se hacía con una técnica FUS o FUT, en donde se retira una porción del cuero cabelludo para, y se fracciona para poder eh, eh, tener las unidades foliculares, ¿no? Antiguamente se hacía así, ahora no. Esta técnica permite, como genera el corte en sacabocado, va a permitir obtener uno a uno las unidades foliculares. Algunas desventajas, que hay variación en la densidad capilar, obviamente. Va a depender mucho de la técnica, de la forma de cómo podamos extraer las unidades foliculares. Hay que rapar el cabello. Ahora hay otras técnicas en las cuales ya no se tiene que rapar el cabello, ¿ya? Sin embargo, normalmente
sobre todo cuando empezamos a hacer este tipo de procedimientos, tenemos que rapar el cabello en su totalidad y esto genera mucho rechazo, sobre todo en mujeres, ¿no? Eh, las unidades foliculares con mayor cantidad de cabellos a veces es difícil de conseguir. Recuerden que cada unidad folicular puede tener entre 1 a 4 a 5 cabellos, pero para eso hay que tener mucha destreza. Ya lo vamos a mostrar más adelante por qué digo esto. Entonces, a veces es complejo obtener unidades foliculares que tienen más cabellos, que sería lo ideal, ¿no? Hay mayor tiempo de duración del procedimiento, obviamente es una extracción de unidad por unidad folicular y eso va a tardar un poquito más el proceso. Hay desgaste físico, obviamente nosotros estamos empezando para 3.000 unidades foliculares, 8 de la mañana, estamos terminando 7, 8 de la noche. Estamos hablando entre 10 a 12 horas de acuerdo a nuestra expertise. Y todo depende de la destreza. Se requiere bastante destreza del cirujano para, sobre todo para el manejo de la zona donante y no dañar de la zona donante, dado que, como dije desde un principio, es una, es un, es una redistribución de las unidades foliculares del cabello. Una imagen de cómo se genera el corte en sacabocado, el equipo extractor, ¿no? El punch que hace este corte en sacabocado y genera un punch de tejido, ¿no? Tenemos que una densidad de una zona donante puede variar entre los 65 a 85 unidades foliculares por centímetro cuadrado, de las cuales podemos extraer aproximadamente entre 15 a 20 unidades por centímetro cuadrado, es decir, de 10 al 20% de esa zona. O sea, del 15 al 20% de estas 65 a 85 unidades foliculares por centímetro cuadrado. Entonces, vamos a irnos un poco al proceso ya del trasplante capilar. Eh, ya tenemos al paciente, hemos hecho una evaluación, una planificación, una historia clínica, ya sabemos, hemos visto al paciente y sabemos lo que tenemos que hacer con el paciente. Vamos a tomar fotos y hacer nuestro estudio de tricología, que puede ser con la ayuda de un microscopio, ¿no? Vamos a determinar la causa de alopecia. Ya sabemos que en trasplante capilar principalmente va a ser una por alopecia androgénica, ¿no? Vamos a evaluar la zona donante del paciente, vamos a ver la densidad y qué calibre de punch necesitamos, ¿no? Porque como les dije, si son unidades foliculares que son gruesas o es un paciente que tiene unidades foliculares gruesas y que encima tiene bastantes unidades foliculares de 3 o 4 folículos o cabellos, obviamente vamos a necesitar un punch que sea de mayor diámetro para que estas unidades foliculares no se estén quedando atracadas y dificulte el proceso de la extracción de unidades foliculares. Se quedan atracadas y hay que estarlas retirando con la ayuda de una pinza y eso es un poquito, comienza a hacerse tedioso. El tiempo, el tiempo es muy importante. Entonces, todo aquello que nos pueda hacer retrasar en el tiempo de todo el procedimiento, hay que ver la manera de eliminarlo o de ver la manera de optimizarlo. El tiempo es muy importante. Definir bien los objetivos y expectativas del paciente, ¿no? Con límites realistas, lo que hablaba al principio, saber qué le podemos decir al paciente, qué podemos hacer con el paciente. No, el paciente puede pedir tener una cabellera con bastante densidad, con bastante volumen, pero si tenemos que es un paciente que está bastante afectado, es decir, en la escala Norwood y Hamilton, que tenemos del 1 al 7, y que es un paciente que está pues, en un grado 5 o un grado 7, no le podemos, no le podemos prometer en, en un trasplante capilar en una primera intención, y sobre todo con una región donante limitada, no le podemos prometer pues, que va a tener un gran volumen, una gran densidad. Eso no va a suceder.
probablemente requiera de 2 o 3 trasplantes y todo va a estar según la condición de su zona donante. Si no tiene buena zona donante, lamentablemente no vamos a poder hacer mucho. Hay que hacer el diseño de la línea frontal, ¿no? La edad, de acuerdo al patrón, hay que tener en consideración la edad. Hay pacientes que me dicen, doctor, pero, o sea, pacientes que tienen 55 años, 60 años, doctor, pero mire, yo he traído una foto para que vea cómo era yo a los 17 años. Y lo primero que les digo, bueno, ¿y qué es lo que deseas tú? Yo me quiero ver como cuando tenía 17 años. Entonces, lo primero que les digo es, en primer lugar, eso no se va a ver natural y en segundo lugar, no vamos a poder lograr eso porque era una línea natural de esa edad. Pero ahorita ya con edad, lo que queremos hacer es de que se vea mejor el paciente, que se vea en mejores condiciones, que se debían de repente dejarle ciertas entradas, pero que se vea algo natural y sobre todo que lo pueda rejuvenecer un poco, ¿no? Depende del patrón familiar también, ¿no? Y de acuerdo a las proporciones faciales. Por ejemplo, no es lo mismo hacer el trasplante capilar en una mujer que en una mujer se hace una feminización del rostro en donde el marco lleva, el marco del rostro es algo más, se podría decir más curvo, el diseño de la línea anterior. En cambio, en el caso de los varones, esto se convierte más en un ángulo agudo. Y hay que hacer una buena estimación de la cantidad de unidades foliculares necesarias, ¿no? Hay que hacer una buena estimación de esta cantidad de unidades foliculares para no hacer un abuso excesivo de la zona donante. Hay veces que vienen pacientes con, por ejemplo, con entradas y me dicen, doctor, yo les digo, usted necesita 2.000 unidades foliculares. Y el paciente me dice, doctor, pero yo vengo de otro lugar y me han dicho que yo necesito 4.000 unidades foliculares. Entonces yo digo, ¿en dónde van a entrar esas unidades foliculares? Por más densidad o volumen que yo quisiera lograr. ¿Y para qué tanta necesidad? Finalmente lo que quiero es engañar al ojo humano, porque de eso se trata el trasplante. No se trata de volver a regresar a la densidad natural que tenía el paciente, sino se trata de alguna forma engañar al ojo humano y que se vea lo más naturalmente posible. Y ahora vamos a ver en la preparación del día de la cirugía, ¿no? Hay que hacer un afeitado total o parcial del paciente, ¿no? De acuerdo a la técnica que vamos a hacer, ya sea FUE o DHI. En DHI nos va a permitir, o sea, cuando decimos DHI es con el uso de implantes, que ya vamos a tener una clase para esta técnica. Y esto nos permite hacer el trasplante capilar con cabello largo, sobre todo en la región receptora. Vamos a tomar fotos preoperatorias. Las fotos van a ser muy importantes, muy, muy importantes para nosotros poder tener un registro de un antes y después, de cómo ha estado el paciente en el momento del procedimiento y después a la evolución. Vamos a hacer el dibujo, yo le llamo diseño, ¿no? De la zona a implantar, y vamos a hacer infiltración de la anestesia local. En mi caso yo lo hago con 20 centímetros de lidocaína y le coloco 0,7 de epinefrina. Este 0,7, estos 0,7 milímetros de epinefrina yo los puedo variar de acuerdo a las condiciones del paciente. A veces cuando el paciente es hipertenso, por ejemplo, puedo variar a 0,5, ¿no? Como para que eh, podamos de repente evitar que haya una elevación de la presión o que exista una taquicardia, ¿no? Y podría haber una sedación según protocolo. Como les decía hace un momento, todo depende de la condición del paciente. Es un paciente que me dice, doctor, yo no he podido verla, yo no puedo ver las agujas. Yo tenía un paciente que cada vez que solamente en el momento de hacerle el preoperatorio y sacarle la muestra, se desmayó. Es un paciente que no va a tolerar las agujas y va a ser un problema. Entonces a esos pacientes se le puede indicar una sedoanalgesia. Eh, vamos a
y luego ya vamos a infiltrar esta solución tumescente que nos va a permitir poder generar un espacio entre el cuero cabelludo y el cráneo y que se pueda estirar esta piel de tal manera que sea más fácil la extracción de las unidades foliculares. Eso ya lo voy a explicar más adelante, ¿ya? Pero es importante poder manejar esta tumescencia. Por eso yo siempre digo, hay que ir de menos a más, hay que testear, hay que ir testeando qué tanta cantidad de tumescencia necesito, no es poner por poner, ¿no? La tumescencia va a permitir que la unidad folicular, que muchas veces puede ser curva, se ponga recta como para que pueda ingresar directamente con el pancho. O sea, se tiene que ver de esta manera, ¿no? De esta manera. Pero imagínense, si esta unidad folicular es curva, yo voy a transectar la unidad folicular. Entonces, justamente para eso genero que la unidad folicular esté recta, para poder ingresar correctamente. Y eso lo voy a hacer con la ayuda de la tumescencia, ¿no? Aquí vemos un paciente ya de 60 años, ¿no? Que le hemos recomendado a este paciente unas 2.800 unidades foliculares. Tenía una zona donante relativamente limitada y si ustedes lo que se dan cuenta es lo que hago aquí, es señalar, acá me faltaron unas rayitas, la verdad que esa foto no la tengo ahorita, pero acá lo que yo hago es sombrear esto un poquito más como para decirme a mí mismo, bueno, en esta zona voy a necesitar un poco más que acá, ¿no es cierto? Porque acá ya vemos que hay cabello, incluso si hago una microscopía y encuentro que hay bastante cabello delgadito, probablemente lo que puede hacer, entonces, como les decía, lo más probable es, bueno, yo siempre hago acá unas líneas. Ah, ya me acordé. Les estaba comentando de que si yo hago una microscopía y veo que en esta zona tengo mayor cantidad de unidades foliculares miniaturizadas o delgadas, lo que podría hacer es no colocar tantas unidades foliculares en esta zona, más bien orientarme en la zona donde falta y esto puedo estimularlo con tratamiento médico, ¿no? Entonces, para eso hago un buen diseño y una buena redistribución. La persona, por favor, que tiene el micro conectado, le voy a agradecer que lo pueda apagar, por favor. Gracias. Y bueno, el proceso de extracción, ya sabemos que puede ser manual o micromotorizado. Normalmente vamos a usar el micromotor. Lo vamos a hacer con un punch de 0,8 a 1 milímetro. Ya les comenté yo que siempre uso un punch de 0,85 a 0,9 milímetros, ¿no? Y vamos a hacer la extracción individual de las unidades foliculares, ¿no? Una vez que estas unidades foliculares se han extraído, debemos de tener personal totalmente capacitado para poder hacer la clasificación de estas unidades foliculares de acuerdo a la cantidad de folículos que pueda tener cada una de ellas. Y esta parte es muy importante. Nosotros no podemos mezclar, tenemos que separar estas unidades foliculares. Vamos a separar las unidades foliculares que tienen un cabello y que tienen dos, tres, cuatro cabellos. Las vamos a separar. ¿Por qué? Porque recuerden que, vamos a volver acá a la imagen anterior, en esta línea anterior, por ejemplo, toda esta zona que puede tener como 1 centímetro de ancho, 1 centímetro de ancho, toda esta zona de aquí, toda esta zona
le vamos a llamar la línea anterior. Y en toda esta línea anterior nosotros debemos de colocar unidades foliculares de una, un folículo, solamente un folículo. No podemos colocar unidades foliculares de 3 a 4 folículos en esta zona ni hablar. Esto quedaría fatal. No, no se puede hacer eso. No se debería. Entonces, es por eso la importancia de la clasificación de las unidades foliculares. Y para eso nuestro personal de enfermería debe estar totalmente capacitado, ¿no? ¿Cómo se conservan estas unidades foliculares? Cuando están fuera del cuero cabelludo, las vamos a conservar con suero fisiológico. En algunos casos, algunos pueden usar plasma rico en plaquetas. La verdad, yo no lo he usado. He escuchado que otros lo usan, no lo he probado. Pero sí, también es recomendable. Entonces hay que tener un control estricto para evitar la deshidratación de estas unidades foliculares. Yo contaba la semana pasada de que hice una vez un trasplante capilar en una oficina que tenía un ventanal y que yo estaba contento porque veía un parque muy bonito atrás de esa ventana, pero que sin embargo esta luz hizo que las solamente la luz hizo que las unidades foliculares se deshidrataran y se pongan amarillas rápidamente. Obviamente eso iba a reducir bastante la supervivencia de esas unidades foliculares. Por eso todo eso, las condiciones del ambiente, temperatura, la condición de luz natural, hay que evitarla porque una temperatura baja también, ¿no? Porque eso puede generar problemas en las unidades foliculares y reducir esta supervivencia. Meta, dice aquí, mantener una transección menor al 10%. Efectivamente, lo dije la vez pasada, lo refuerzo ahora, saco 10 unidades, eso quiere decir que máximo se me debería dañar una unidad de esas 10 unidades. Eso es lo ideal. Si yo saco 10 y dañé 5, saco mis primeras 10 y dañé 5, algo no estoy haciendo bien, porque quiere decir que estoy en el 50% de transección de las unidades foliculares. Entonces, voy sacando poco a poco, no me voy a ir de frente a sacar 500, ¿no? Para que después mi personal me diga, doctor, de las 500, 250 estuvieron malas, 250 estuvieron transectadas. Entonces, estamos ahí perjudicando al paciente y estamos perjudicándonos nosotros mismos porque vamos a tener que volver a sacar una cantidad similar para compensar esa pérdida. Y sería una pérdida de tiempo. Y bueno, ahora viene este proceso de el diseño o es la canalización. Estamos hablando de la técnica FUE cuando vamos a generar la implantación de las unidades foliculares con la técnica de haciendo canalizaciones o incisiones como vemos aquí en la imagen. Porque también tenemos otra técnica en donde vamos a colocar las unidades foliculares con la técnica DHI, que es con el uso de implanters, y ya no es necesario hacer estas canalizaciones o incisiones. Pero en este caso sí vamos a tener que necesitar, y esto lo vamos a hacer con un bisturí modificado, ¿no? ¿Ya? Y vamos a empezar a hacer cada una de estas incisiones donde después va a reposar la unidad folicular. ¿Quién va a hacer esta etapa? Esta etapa siempre lo correcto es que lo haga el cirujano. Esto nosotros no podemos encargar al personal de enfermería que haga esta etapa. Vamos a ver que la dirección del ángulo y profundidad se definen que va a ser de 15 a 20 grados en esta zona. Este vendría a ser la línea anterior, como les decía hace un momento, que es una zona que va a tener mayor densidad de unidades foliculares y al tener mayor densidad vamos a colocar unidades foliculares de 1 a 2 folículos máximo, pero en la primera línea siempre va a ir unidades foliculares de solamente un folículo y luego
vamos a ir ya después de la línea anterior, en la región frontal a media central, podemos ir de 35 a 40 grados. Luego ya el personal de enfermería van a hacer la implantación de las unidades folicular con unas pinzas en cada una de estas incisiones. Se ve bastante trabajo. Aquí podemos ver un paciente que tiene 3.000 unidades foliculares. Entonces ya se imaginan hacer 3.000 incisiones y luego el personal de enfermería tiene que colocar las unidades foliculares en cada una de estas incisiones. Bastante trabajo. Siempre hay que tener una correcta hidratación de las unidades foliculares. Recuerden eso muy bien. Parece que redundo en algunas cosas, pero bueno, la verdad es que creo que la experiencia me permite hacerles sobre todo hincapié y reforzarles en lo que más veo, más he visto que se falla en la práctica del trasplante capilar. Y muchas veces, de repente, nosotros tenemos bastante conciencia sobre ello, pero si no trasladamos esto a nuestro personal, muchas veces ellos son los que fallan. Y es el caso de la hidratación. Muchas veces vamos extrayendo las unidades foliculares y como están ahí pegados en la cabeza, extrayendo estas unidades foliculares, todas las van dejando en una gasa, pero no se dan cuenta que la gasa puede estar seca o que simplemente se demoran más de 3 a 5 minutos y como cualquier organismo vivo, en ese tiempo ya no van a sobrevivir. Entonces, todo eso nos puede ir afectando en nuestro resultado. El registro fotográfico siempre es muy importante y siempre ir supervisando las condiciones del paciente, darle confort al paciente, buena posición. Si el paciente se está moviendo, yo paro, no, yo no le digo, no te muevas, no, le digo, paro mi cirugía, le digo, acomódate por favor. O sea, le trato de dar confort, porque si se está moviendo es porque ya se está sintiendo inquieto, porque hay algo que le moleste en la posición, en la espalda, el cuello. Entonces, siempre darle confort y control de las funciones vitales del paciente, presión arterial, frecuencia cardíaca y hasta saturación de oxígeno. ¿Cómo es el posoperatorio? Bueno, algunos colegas hacen colocar solución salina cada 30 60 minutos las primeras 24 horas. Yo hago una recuperación seca, no pues tener su tendencia. Yo no lo hago así, ¿ya? Hay que darle sus antiinflamatorios, antibióticos, ¿no? Evitar que el paciente esté sentado, ¿no? Siempre tiene que tratar de estar en posición horizontal o por lo menos semi-sentado, ¿ya? Y sobre todo, instrucciones estrictas de no rascar, no tocar, no usar gorra ajustada durante los primeros días. Esas estamos hablando, yo siempre les digo al paciente, los 7 primeros días son de cuidado. Y después, como cualquier herida, después de 7 días, ya eso va a estar más cicatrizado y se comienza a volver cada vez más seguro. Como toda cicatrización empieza a picar muchas veces. Eh, Cuando pica, cuando empieza a ver este prurito, esto lo ayudo bastante con antihistamínico, ¿no? Le doy antihistamínicos y baja bastante este prurito. Entonces evitamos que el paciente se pueda estar rascando y que vengan foliculitis posteriores al trasplante. Luego vamos a ver que entre el primer y tercer día van a haber costras, puede haber un leve edema. Este edema básicamente es por desplazamiento de, de los líquidos de esta solución tumescente que habíamos hablado hace un momento. Entonces yo no soy de abusar mucho de esta solución tumescente porque esto sí va a generar que haya un traslado de estos líquidos hacia otras zonas, que podría ser la región frontal, hasta los ojos, la nariz. Entonces, para evitar eso hay que tener bastante control de este edema y sobre todo el reposo
absoluto prácticamente que debería tener el paciente posterior al procedimiento las primeras 48 a 72 horas, ¿no? Vamos a ver que entre el séptimo y el décimo día ya se van a empezar a caer las costras. Hay algunos que retiramos las costras, nos damos ese trabajo con el paciente con mucho cuidado, hay que tener una capacitación para ello, pero hacemos eso. Todo depende de nuestro protocolo de manejo. O en todo caso se le indica al paciente que se lave con una brocha con mucho cuidado y que con eso pueda hacer que las costras vayan cayendo poco a poco, ¿no? Humedeciéndolas poco a poco con una, algún tipo de solución jabonosa. Y entre la tercera y aproximadamente entre la tercera va a haber un proceso de caída del cabello implantado. Podemos ver que el cabello podría haber crecido entre 2 a 3 milímetros, hasta 4 milímetros. El paciente se siente contento porque ve ya el primer crecimiento de las unidades folliculares. Nosotros también, porque podemos ver respuesta a la implantación, pero sin embargo, hay que tener presente y decirle al paciente que este cabello se va a caer. Eso se llama shock loss. Y ojo, esta, este shock loss muchas veces puede estar acompañado de un efluvio telógeno. Es decir, que todas las unidades folliculares pasen, no todas, pero una buena cantidad pasen a fase de caída. Es decir, las trasplantadas y las no trasplantadas. Entonces el paciente puede evidenciar mayor caída de cabello y una disminución de la densidad después del trasplante. Todo esto yo sí considero necesario mencionarlo, porque el paciente se empieza a angustiar y empieza a ponerse un poco intenso con este tema. Entonces, si es que yo le he informado previamente bien al paciente todas las cosas que pueden pasar, hay efluvios telógenos más graves también, donde se hacen alopecias areatas. He tenido varios casos. Incluso, incluso me pasó con un actor, un cantante que operé y le vino un efluvio telógeno tremendo y se le hizo un hueco, pues una alopecia areata. Entonces, hay formas de cómo manejarlo, ya les voy a comentar después, pero lo importante es que el paciente está informado de que eso es posible, de que pueda pasar y es su decisión tomar ese riesgo. Esto se recupera totalmente sin ningún problema, pero a veces puede pasar. Y en el tercer mes ya empiezan a crecer las unidades folliculares poco a poco, es un crecimiento asimétrico y asincrónico, no todos crecen al mismo tiempo, no todos crecen de manera simétrica en ambos lados del cuero cabelludo, en ambas entradas, por ejemplo, que hemos intervenido, no todos van a crecer igual, puede crecer una entrada antes que la otra y eso también es importante informarle al paciente. En el sexto mes ya vamos a ver un 50-60% de resultado. El resultado final lo vamos a ver después de un año. Y hay, miren, algo muy interesante. No vamos a ver final, ¿no? Ya vamos a ver un resultado visible, pero una maduración final de este resultado va a ser entre el, el año y un año y 6 meses, un año y medio prácticamente, que vamos a ver la evolución, ¿no? Y eso es importante que sepa el paciente. Aquí quiero hacer hincapié de la extracción aleatoria que debemos hacer, ¿no? Se sacan unidades foliculares, se saca, acá lo he hecho un poco grande como para exagerar, saco acá, dejo espacio acá, saco aquí, dejo otro espacio acá, y así. Es una extracción aleatoria, ¿no es cierto? Ya, de extracción de esta manera, justamente, y hago también una exageración aquí, en donde hago 3 extracciones juntas, y obviamente me va a quedar. Entonces, eso es lo que debemos evitar porque después se puede notar cuando hace eh, cortes de cabellos pequeños. Amor, no me asustes.
Bueno, y acá les muestro esta imagen. Esta imagen, a ver, vamos a ver cuántas unidades foliculares tiene, perdón, cuántos folículos tiene esta unidad folicular. Esta unidad folicular tiene uno, 2, 3, 4, 5 folículos. 5 folículos. Y para obtener, justo lo que decía hace un momento, ¿no? Para obtener unidades foliculares de ese número de folículos se requiere destreza, porque no siempre va a salir así, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nosotros acá es simulado un punch y cuando nosotros hacemos el corte de la unidad folicular solamente vemos hasta esta zona. Toda esta parte ya es tejido de otros planos, ¿no? De la piel que no vamos a ver. Este punch va a ingresar y tiene que seguir, he hecho una línea roja virtual, tiene que seguir la línea roja de tal manera que pueda llegar a estar entre estas dos líneas azules para poder extraer la unidad folicular con toda su estructura sin dañar, sin transectar esta unidad folicular, ¿no? Entonces, por eso es importante la solución tumescente. Justamente he hecho una flecha aquí en donde va a generar un estiramiento de todo este plano y pueda estirar la unidad folicular, ¿no? La puede estirar de tal manera de que yo pueda seguir así en línea recta sin dañar la unidad folicular. Basta que yo haga un corte aquí y esta parte quede intacta y solamente saque el tallo, esto no me sirve para nada, ¿no? Ya he hecho una transección de esta unidad folicular y simplemente no va a crecer y se va a perder. Entonces, es por eso la destreza que se necesita, saber cuánto debemos de colocar solución tumescente, ¿ya? Porque sabemos que es una extracción a ciegas y siempre es bueno ir de menos a más, como les dije. Vamos a ver un video aquí. Vean que en este caso estoy usando, se me pasó por acá. En este caso estoy usando un manguito, es un micromotor con un mango angulado. Hoy en día ya no estoy usando este tipo de mango, ya estoy usando un mango recto. En ese momento me llevaba muy bien con este tipo de mango. Sin embargo, bueno, de ahí decidí cambiar al mango recto y ahora me viene mucho mejor. Hay quienes continúan usando así el angulado, ¿no? Depende de ya la, la experiencia de cada cirujano. Pero lo que quiero que vean en este video es que yo hago un esfuerzo por mantener una extracción aleatoria. Evito, digo evito porque a veces no se cumple, ¿no? Pero hay que evitar que se una una unidad con otra. Pueden ver un poco la velocidad en que hago estas extracciones. Obviamente todo eso se va a lograr con experiencia. Al principio no es importante hacerlo rápido, sino hacerlo bien y poco a poco ya se va combinando eso, ¿no? Hacerlo rápido y bien a la vez. Siempre hay sensaciones al hacer esta extracción de unidades foliculares, porque hay sensaciones que vamos a ir aprendiendo y que nos vamos a dar cuenta que vamos a ir manejando en el tiempo. Sensación, sobre todo al tacto, que me va a permitir saber si es que yo estoy haciendo una buena extracción de las unidades folliculares. Solamente escuchando cómo va sonando el equipo cada vez que ingreso a la piel y también la sensación que tengo en el tacto, ¿no? Al coger el manguito. Aquí muestro esto porque, por ejemplo, en este paciente le hicimos un trasplante capilar, él estaba así antes, estaba así,
estaba así, de esta manera, hicimos su trasplante capilar y viene a los 4 meses y me dice, doctor, estoy feliz porque ya está creciendo mi cabello. Efectivamente podría haber crecido un poco, pero no como para que se vea este cambio. Entonces yo le digo, no, no es que te haya crecido el cabello trasplantado y que eso esté generando el cambio en estos momentos. Lo que pasa es que tú estás teniendo respuesta al tratamiento. Y al tener esta respuesta al tratamiento es que está ya visualizándose un cambio. Entonces, ¿por qué siempre pongo, bueno, ahora el paciente está así, se le ve muy bien, pero ¿por qué hago este hincapié? Porque es importante que el paciente pueda seguir el tratamiento médico. Este es un paciente que le habían hecho un trasplante capilar y miren cómo le habían colocado las unidades folliculares sin dirección, sin ángulo. Acá vemos, podemos ver un ángulo pues más de 90 grados, ¿no? Que apuntan hacia la zona superior de la cabeza, ¿no? Unidades foliculares pobres. Este paciente había tenido un trasplante capilar previo. Después hicimos el trasplante y podemos ver el resultado ya mucho, mucho mejor. Todavía me pueden decir algunos pacientes me decían, doctor, pero mire, todavía se le ve aquí que le falta cabello. Por supuesto, pero si ustedes comparan esto y ven esto, ¿qué opinan? Entonces, lo importante es cómo pueda mejorar el paciente. Hoy en día ya no tengo la foto porque muchas veces cuando los pacientes ya están muy, muy bien, ya no retornan lamentablemente. Pero se ve una mejoría bastante, bastante buena. Eh, este paciente también fue un resultado espectacular. Es un paciente que ya a los 9 meses vino. Yo quiero que vean algo aquí, cómo se le ve al paciente cuando viene de esta manera. Pueden ver el rostro, cómo se le ve, y miren cómo se le ve aquí. O sea, no solamente mejora estéticamente el paciente, sino que también mejora el estado de ánimo. Por eso es que yo muchas veces, como siento que hay, cómo, cómo se cambia la vida de una persona, ¿no? Un paciente también afectado, un paciente que tenía el cabello largo. Eh, bueno, ¿no? Los que me conocen aquí, yo soy experto en lo que es la técnica Long Fue, y a este paciente le hicimos un trasplante capilar con la técnica Long Fue. Algunos me pueden decir, doctor, pero esta es una clase de Fue. O sea, la técnica Long Fue es la técnica Fue. ¿Ya? Siempre va a ser la técnica FUE porque vamos a extraer unidad por unidad folicular. La única diferencia en la técnica Long FUE es que nosotros vamos a extraer la unidad folicular, pero esta vez con tallo. Ya va a ser con tallo ya. Esa es la única diferencia. Entonces a este paciente, ¿cuánto unidades foliculares en esta zona? Usamos aproximadamente eh, alrededor de 2.000 unidades foliculares para rellenar esta zona. Y en el postoperatorio inmediato lo vimos así, ¿no? Este es un paciente, un caso muy bonito. Este es un cantante conocido, ¿ya? El paciente se había hecho ya prácticamente 3 trasplantes capilares. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a ver qué podemos hacer por ti, porque ya no tenía mucha zona donante. Tratamos de hacer una extracción muy optimizada y sobre todo una redistribución de las unidades foliculares también bastante optimizada. Entonces decidimos colocar en esta zona, solamente en esta zona, no hacer todo el círculo, sino solamente en esta zona que faltaba, haciendo un buen diseño y una buena delimitación. De tal manera que se pudiera ver una buena mejoría, ¿no? Una mejoría aparente, ¿no? Igual en este paciente, vemos que hay una pérdida de densidad aquí y también se acompañó de unas 1.800 unidades foliculares y acá podemos ver el resultado. Se le ve mucho mejor, mucho más denso. Es un paciente que tiene un cabello casi afro, ¿no?
y que es un trasplante capilar un tanto complejo, pero sin embargo ha tenido una buena mejoría, ¿no? Ha tenido bastante mejoría, incluso ahora pudiéndose cortar el cabello un poco más pequeño. Un paciente que quería mejorar la línea frontal, miren cómo este paciente ya había tenido un trasplante capilar previo, pero no le gustaba esta parte, no estaba un poco recto, vemos que tiene un huequito aquí y se le hizo pues un diseño un poquito más natural, ¿no? Ya con su mechón frontal un poquito más reforzado, ¿no? Dándole algunos piquitos naturales en la línea anterior. Un paciente también, esta es una técnica Longfue, ¿no? Aquí colocamos 1800 unidades foliculares en esta coronilla para que vean en una coronilla cuánto se puede ir de unidades foliculares. Y vemos que acá hemos colocado 1800 unidades foliculares y lo hicimos con la técnica Longfue. Aquí podemos ver en la imagen cómo se ven, si bien es cierto, en la técnica Longfue vemos un resultado inmediato porque tenemos el cabello largo y ya podemos ver cómo está la cobertura que se le da al paciente, pero vemos también, ¿no? Cómo se ve, puedo mostrar cómo puedo mostrarles a ustedes que es un trasplante capilar Longfue, porque estoy viendo que hay unidades, aquí está el tejido sobrante que queda cuando hacemos la implantación, ¿no? Esto se va a conformar, se va a transformar en costras y luego se va a caer poco a poco. Recuerden que en la técnica Longfue va a salir el cabello largo, pero este cabello se va a caer, se va a caer. ¿Cuándo se va a caer? Como lo dijimos hace un momento, como en todos los tipos de trasplante, se va a caer entre la tercera y cuarta semana. Un caso interesante, una persona mayor, una calvicie bastante extensa, estamos hablando de un grado 5A, 6 aproximadamente, ¿y qué hacemos? Hacemos una buena redistribución. Yo no le voy a prometer, tenía una zona donante un tanto limitada, ya había tenido un trasplante capilar bastante grande, creo que le habían extraído 3.500 unidades folliculares. Entonces lo que yo le digo es, perfecto, vamos a hacerte una buena distribución de tal manera de que por lo menos puedas tener cabello para peinarte, que se te vea un poco de volumen y se vea mucho mejor. Eso fue lo que hicimos con este paciente. Doctor, pero mira, acá se le ve todavía sus entradas muy grandes. Por supuesto, no voy a ofrecerle nada extraordinario a este paciente más que mejore su imagen. Igual este paciente, una calvicie bastante extensa, una zona donante compleja, limitada. En este paciente, el plan, para comentarles algo, en este paciente el plan fue de sacar 3.000 unidades foliculares. Y, oh sorpresa, ¿sabe cuánto pudimos sacar? Pudimos sacar solamente 2.200 unidades foliculares. No pudimos llegar al objetivo. Una zona donante compleja, complicada, bastante limitada, eh, bastante sangrante el paciente, fue bastante complejo, pero miren cómo se está viendo. Entonces, la importancia de hacer una buena distribución, no de que necesariamente necesite bastante cantidad de unidades foliculares para obtener un buen resultado. Igual este paciente, vemos cómo vino el paciente con sus entradas, un pobre cabello en esta zona, y acá lo estamos viendo. Una coronilla, vemos cómo hay mejoría. Cuando colocamos aquí, esta es una coronilla más pequeña, 1.500 unidades foliculares. En este paciente colocamos 2.200 unidades foliculares, para que tengan una idea. No era una entrada muy pronunciada, pero había que reforzar un poquito aquí el mechón frontal y hacer un rediseño de la línea anterior. Sobre todo lo que se lleva más cantidad de cabellos es el rediseño de la línea anterior, porque en la línea anterior vamos a requerir una densidad de aproximadamente entre 40 a 55 unidades por centímetro cuadrado.
paciente hace un momento otra toma, 2.200 unidades foliculares de 3.000 que sacamos, que pensamos, que planificamos sacar inicialmente. Y también se considerar en cicatrices. Yo no recomiendo colocar muchas unidades foliculares en la cicatriz. La cicatriz es una región con tejido fibrótico y nervioso, entonces ser muy cauteloso, más que de repente querramos generar mayor cobertura en la zona, no recomiendo colocar muchas unidades foliculares porque finalmente no van a crecer. Pero podemos ver que hay bastante mejoría. Este es el mismo paciente, pero la cicatriz la tenía en esta parte. Pero mire, le hicimos esto fue una técnica Longfue también. Le hicimos un trasplante Longfue y vemos que se ve un poco raro, ¿no? Podemos ver un poco que está un poco raro cuando terminamos el trasplante capilar. Pero se había hecho una buena distribución y pasa el tiempo, esta es una foto a los 9 meses, mire cómo mejoró bastante, bastante. El paciente está feliz con el resultado. Eso sería la clase de hoy. Les agradezco mucho por su atención y espero que la hayan podido disfrutar, que tengan un bonito fin de semana. Muchas gracias.